Dios, que es el destino final de nuestra búsqueda. En los encuentros de mística, lo que pretendemos es buscar a Dios, encontrar a Dios y quedarnos con Él para siempre. Entonces, por eso, ante cualquier experiencia de búsqueda espiritual, pues invocar a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos garantiza una búsqueda acertada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, Padre de las misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia madre, la Santísima Virgen María, también como Madre nuestra. Concédenos por su amorosa intercesión que tu iglesia sea cada día más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta oración que acabo de pronunciar es la oración colecta de la celebración litúrgica de la Eucaristía de ayer, 25 de mayo. El Papa Francisco eh, determinó que el día siguiente al domingo de Pentecostés, la Iglesia celebrara en todo el mundo la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. Entonces, por eso en el día de ayer la liturgia nos llevaba a invocar a la Madre de Dios, a la Madre de Cristo, a la Madre nuestra, por disposición del crucificado, como Madre de toda la Iglesia. Y por ende como Madre de toda la humanidad, Madre de todos los hombres, porque María es la nueva Eva. Y recordemos que en el paraíso, Eva fue llamada así por ser la madre de todos los que viven, de todos los vivientes, es decir, de toda la humanidad. Eh, Precisamente quiero traer para el inicio de este encuentro dos pasajes que ayer nos propuso la iglesia en la liturgia de la palabra. Un primer pasaje muy bello tomado del libro del Génesis, en el capítulo tercero. Después de comer Adán del árbol, el árbol prohibido, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida.
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Y el segundo texto bíblico es el del Evangelio de ayer, que está lleno de significados. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Muy bien. Estos dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, libro del Génesis, otro del Evangelio de San Juan, la iglesia nos los presenta para exaltar la figura de la Santísima Virgen María como madre de la iglesia, de toda la iglesia, y como madre de toda la humanidad, porque María, al ser madre de Dios, madre de Cristo, madre de los creyentes, madre de la iglesia, ya allí está eh, vinculada con toda la humanidad, porque la iglesia, lo comprendimos en Pentecostés el domingo pasado, la iglesia está destinada a hablar todas las lenguas de los hombres. Y por eso la iglesia se va extendiendo por todos los países del mundo. Va llegando a todos los continentes, a todas las islas. Va llegando a donde quiera que haya un ser humano para evangelizar, para anunciarle la buena noticia, que es Cristo Jesús. Entonces yo lo que les quiero mostrar en esta primera parte de nuestra reunión es por qué la iglesia relaciona estos dos textos bíblicos con la figura de María. Y antes de eso, para nuestra consolación y para nuestro orgullo sano como católicos, pues quiero comentarles que la
El cristianismo es la única religión en la cual tenemos padre y madre. Aunque en la mitología hay dioses que representan la paternidad y diosas que representan la maternidad, la forma como el cristianismo nos plantea nuestra relación filial con el Padre Celestial y nuestra relación filial con la Santísima Virgen María es completamente original e inmensamente grandiosa. Esta filiación de los hijos de Dios y de María en la iglesia, en el cristianismo, es, eh, es magnífica, como ha titulado el Papa León su encíclica, Magnificat Humanitas. Es una filiación magnífica y yo me gozo mucho en decir y en predicar que haciendo eco de aquella promesa de Jesús a los apóstoles cuando se disponía a la ascensión, a regresar a la derecha del Padre, no los voy a dejar huérfanos, que ya lo comentamos en otra oportunidad, en otra reunión. Esa promesa de Jesús, no los voy a dejar huérfanos, se cumple maravillosamente en, en esa relación que Jesús como puente establece entre nosotros y el Padre Celestial. Y Jesús nos enseña a llamar al Padre Celestial, a su Padre Celestial, a su Abba. Jesús nos enseña a llamarlo también nosotros, Padre nuestro. Nos enseñó el Padre nuestro. Cuando vayan a orar, invoquen a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y en cuanto a la filiación maternal, ya lo hemos escuchado en el Evangelio. Justamente este pasaje del Evangelio de San Juan nos trae ese trocito donde Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces Jesús, que está entregándonos todo, todo y lo mejor de sí mismo, llega a este punto del Evangelio en el cual nos entrega a alguien muy, muy especial y muy querido para él, su Madre Santísima, la Virgen María, y establece una relación de pertenencia entre María y Juan, entre Juan y María. Por eso dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su corazón, la recibió en su casa, la recibió en su vida como algo propio, como algo propio. Es decir, como si la madre de Jesús fuera su propia madre. Y sobre todo en este camino espiritual de seguimiento de Cristo. Todos los que seguimos a Cristo recibimos el regalo de ser hijos de María, el regalo de la maternidad espiritual de María, porque somos discípulos de Cristo y Cristo se vuelve hacia nosotros como se volvió hacia el discípulo que amaba, Juan, para decirnos, ahí, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y para decirle a María Santísima, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces establece esa relación maternal y ya antes había establecido la conexión paternal de todos los creyentes, de sus discípulos, sus seguidores, con el Padre Celestial. Cuando vayáis a orar, eh, decid, Padre nuestro que estáis en el cielo. Bueno, eh, aquí entonces el libro del Génesis nos trae este pasaje tan maravilloso. Después de comer Adán del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios los había puesto a ellos en el paraíso,
y les había dicho, pueden comer de todo, de todo, de todo, miren la maravilla, menos de este árbol. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Esta pregunta es una pregunta que nos sirve muchísimo para esta búsqueda de la experiencia mística. No solamente el hombre busca a Dios, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Dice San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Miren que también Dios busca al hombre. El Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Entonces es maravilloso que hoy comprendamos que cada uno de nosotros somos llamados y buscados por Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros. Miren, esto no nos lo inventamos nosotros. Esto de la experiencia mística no es una chifladura humana, es un don divino. Es Dios el que ha tomado la iniciativa. Por eso me parece muy importante que este texto esté en el capítulo 3 del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Entonces, voy a insistir, subrayar esta frase. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Dios quiere saber dónde estamos, qué estamos haciendo. Y es en la oración donde nosotros le decimos a Dios dónde estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo, si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, cómo nos sentimos, qué sentido de la vida vamos hallando. Esa es la oración. Contarle a Dios dónde estamos, con quién estamos, en qué andamos. Y fíjense la respuesta de Adán. Adán es el hombre. Adán no es un señor por allá de antiquísimo de los siglos, no. Adán es el hombre de todos los tiempos. Es el hombre de ayer, es el hombre de hoy y es el hombre del futuro. Adán es el hombre creado por Dios, diseñado por Dios, en quien Dios ha colocado la llama de su espíritu, donde Dios ha puesto la chispa de la divinidad. Entonces Adán le contesta, él contestó, oí tu ruido en el jardín. O sea que el hombre tiene capacidad de percibir la cercanía de Dios. Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo. Aquí es donde viene el problema. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, este decir de Adán que tiene miedo de Dios es una realidad, una triste realidad que acompaña a muchísimos seres humanos, que los ha acompañado por generaciones. En todas las generaciones hay gente que ha tenido miedo de Dios, tiene una falsa imagen de Dios y por eso tiene miedo, como lo que pasa a muchos, tienen una falsa idea de la muerte, entonces tienen horror a morirse, tienen miedo a la muerte. Y hay que decirlo pues con realismo. Hay demasiados seres humanos que viven llenos de miedos, llenos de miedos. Y Dios se la pasa diciendo en la Biblia y diciéndonos al corazón en la oración, no temas. Acordémonos de las apariciones del resucitado. Lo primero era decir, la paz con ustedes. No teman, no teman. Yo estoy con ustedes. Pero esa es la realidad. Adán contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo
porque estaba desnudo y me escondí. El hombre, cuando comió del fruto prohibido, es decir, cuando desobedeció a Dios, y esto nos sucede cada vez que desobedecemos a Dios. ¿Qué es desobedecer a Dios? Es darle la espalda, no tener en cuenta sus mandatos, su voluntad y hacer lo contrario o hacer lo que a nosotros nos parece, como nos parece, cuando nos parece lo que nos da la gana. Entonces, cuando el hombre cae en el pecado, ¿qué experiencia sigue para él? Pues que se siente desnudo, que se avergüenza de su ser, de su realidad, se siente mal y se esconde. Se esconde no solo de Dios, se esconde, el pecador se esconde de los demás, se esconde de sí mismo, no se quiere, no, prefiere no pensar en lo que hizo. Por eso muchas personas que cometen delitos, que cometen pecados muy graves, entonces para escapar de esa realidad cometida y de esa conciencia que los acusa, que los persigue, que los acosa, que no los deja en paz, porque la conciencia castiga con la intranquilidad al que obra mal y la conciencia premia con la paz al que obra bien. Entonces, cuando las personas se sienten intranquilas, con remordimientos de conciencia, van a buscar cómo evadirse, cómo acallar ese ruido, esa voz de la conciencia. Y entonces se drogan, entonces se ponen a tomar alcohol, entonces hacen muchas cosas en las que buscan evadirse de la realidad, esconderse de sí mismos, esconderse de los demás, esconderse de Dios. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Analicen sus experiencias de pecado y se van a dar cuenta que el demonio, cuando nos pone la tentación delante, nos quita la vergüenza de lo que vamos a sentir cuando ya cometamos el pecado. Y Él nos devuelve esa vergüenza cuando ya hemos caído. Entonces, antes de caer en el pecado, todo es una ansiedad, una curiosidad, unas ganas, una tentación, una pasión, todo. Y después de que caemos, es una vergüenza. Nos avergonzamos de lo que hicimos, nos avergonzamos de nuestra conducta, de nuestros comportamientos. Entonces, por eso el hombre quiere esconderse, quiere huir, quiere evadirse, no se afronta a sí mismo. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Quién te informó? Pues es que la misma experiencia del pecado te deja en la inopia, te deja en la miseria, como el hijo pródigo, cuando escapó de la casa del padre llevándose toda su fortuna y se entregó a la mala vida y por allá se vio en la olla, se vio desnudo, se vio sin nada con qué comer, con qué alimentarse. Y entonces se va a necesitar lo que hizo él, recapacitar, reconsiderar, hacer un alto en el camino, un pare, tomar conciencia de nuevo y emprender el camino de regreso. ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol? Cuando comemos del árbol prohibido, entonces el resultado, el resultado no es la felicidad. El resultado es que nos sentimos fracasados,
nos sentimos en la inopia, mm, nos sentimos derrotados. Adán respondió, aquí viene algo también muy interesante. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Entonces él va a buscar una excusa, un pretexto, una disculpa para no afrontar responsablemente su debilidad, su falta de personalidad, su caída, todo ese negativismo. Y entonces va a culpar a terceras personas. La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Somos muy dados a eso los seres humanos, a no aceptar nuestros errores, no aceptar nuestra responsabilidad, no aceptar nuestras equivocaciones, sino a culpar a otros. La culpa la tienen los demás. Por eso mucha gente cuando se va a confesar, se va y confiesa los pecados ajenos. Es que fulano me hizo dar mucha rabia y entonces yo quise matarlo. Es que Perana se vistió de una forma muy indecorosa y entonces me hizo caer en la tentación y yo no me contuve. Bueno, siempre el ser humano tiene esa tendencia a culpar a otros de sus acciones, de sus fracasos. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer, que es del género humano, respondió, la serpiente me sedujo y comí. Tampoco ella acepta su responsabilidad, sino que va a culparse, a escudarse. A escudarse, esa es una palabra muy cierta. Nos escudamos creyendo que así nos defendemos, porque un escudo es algo que una mampara que se coloca para evitar algo. Creemos que así nos defendemos nosotros, nos escudamos en los demás. Adán se escuda en su mujer Eva. La mujer se escuda en la serpiente. La serpiente me sedujo y comí. El Señor dijo a la serpiente, es que es simpático cómo Dios va yendo a los acusados. Primero a Adán, luego a Eva, luego a la serpiente. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú en- entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Entonces, esta maldición que recae sobre la serpiente eh, y lo que sigue, voy a leer lo que sigue porque es para poder explicar bien el párrafo. Maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Entonces, de ahí un lector desprevenido o desatento puede sacar la conclusión de que la serpiente, a partir de este pecado en el paraíso, tuvo que empezar a arrastrarse. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. No, la serpiente siempre, o sea, como Dios diseñó las serpientes y todos estos reptiles están diseñados así, para arrastrarse, para reptar, por eso se llaman reptiles, y para comer el polvo de la tierra. Están ahí arrastrándose sobre el polvo. No fue por haber seducido a la mujer, por haberla engañado. Esto se llama un relato etiológico para explicar por qué la serpiente se arrastra y come polvo, pero siempre ha sido así. Más bien la serpiente en esas culturas, esto sí es muy importante, en esas culturas orientales, en muchos de esos pueblos de esta época, eh, la serpiente era el símbolo
del mal, el símbolo de Satanás, el símbolo del diablo. Y el diablo es el tentador. A partir de aquí vamos a comprender que el que tienta, el que seduce, el que engaña, el que pone la zancadilla al hombre no es Dios. La gente dice muchas veces, "Ay, es que Dios me puso esta prueba, es que Dios me está tentando". No, no, no. Dios no es el autor de ninguna de las tentaciones. Así en el libro de Job, Dios le dé permiso al diablo para tentar a Job, pero no, la tentación no proviene de Dios. La tentación siempre proviene del maligno. Acordémonos de las tentaciones de Jesús en el desierto, en la cuaresma. ¿Quién lo tentó? El diablo, el diablo. Y más bien Dios y los ángeles están para consolarlo, para acompañarlo, para defenderlo. Entonces tengamos siempre muy presente eso. La serpiente es símbolo de el diablo, del tentador. Y aquí viene lo que se llama el protoevangelio. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Entonces la hostilidad es entre la humanidad y el diablo, la serpiente. Entre la descendencia del diablo, la descendencia del diablo, los hijos de Satanás. Son las personas que obran mal, que obran iniquidad en el mundo. Y que decía Jesús, los hijos de las tinieblas son los hijos del diablo. Son más sagaces que los hijos de la luz. A veces los hijos de Dios somos un poco ingenuos, nos falta astucia, sagacidad. Por eso Jesús decía, sed astutos y sagaces. Quiere Dios que nos pongamos las pilas. Entonces aquí dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Entonces ahí ya está condenado al fracaso Satanás en la serpiente. Satanás y su descendencia desde esta página del Génesis está condenado. Por eso este trocito se llama el protoevangelio. O sea, es el primer anuncio de la redención, de que el bien triunfará sobre el mal, de que Dios triunfará sobre el diablo, que la descendencia de la mujer, ¿cuál es la descendencia de la mujer? La descendencia de la mujer o la descendencia de la humanidad es Cristo. Por eso Cristo va a ser conectado, la genealogía de Cristo eh, va a estar emparentada con Adán, con Abraham, con David, en esa sucesión de la historia, hasta llegar a San José. Eh, Jesús de Nazaret tiene como ascendientes a, a San José, a David, a, a Abraham y a Adán. Es el nuevo Adán. Jesús va a ser el nuevo Adán y María la nueva Eva. Entonces, la descendencia de la mujer, o sea, Cristo, eh, aplastará la cabeza de la serpiente cuando la serpiente aceche el calcañal, o sea, el talón del hombre. Y a mí me gusta mucho en la película de Mel Gibson que comienza con ese pasaje de Getsemaní de Jesús orando en el huerto de los olivos y una serpiente por allí merodeando, amenazante. Es ahí, ahí es donde Mel Gibson coloca, actualiza este pasaje cuando dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón.
Y fíjense que en la película de Mel Gibson, Satanás está acechando a Jesús desde el nacimiento. Bueno, ahí no muestran el nacimiento, pero en otras películas sí muestran la infancia de Jesús. Satanás está acechando, acechando, acechando a Jesús de Nazaret y lo está tentando constantemente a que traicione al Padre Celestial, que no haga la voluntad de Dios y que lo siga. Y por eso cuando Jesús expira en la cruz, fiel a la voluntad del Padre, ese diablo explota en mil pedazos. A mí esa escena me fascina porque nos muestra el fracaso del mal, el fracaso de Satanás. Y eso nos tiene que llenar de esperanza en nuestra lucha diaria, en nuestras búsquedas espirituales, por crecer, por ser santos. Está garantizada la derrota de Satanás. Por eso, no le comamos cuento a Satanás. No nos dejemos seducir por la tentación, sino que mantengámonos como Jesús en la vía de su voluntad, la voluntad del Padre. Adán llamó a su mujer Eva por ser madre de todos los que viven, ya eso lo habíamos comentado. Bueno, y paso aquí al Evangelio para señalarles el factor de iglesia, que la conexión con María ya la vimos, la conexión María, madre de la iglesia. Entonces, ¿dónde aparece aquí la iglesia? La iglesia aparece en la parte final del texto, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas como a los otros dos ladrones, a los dos ladrones, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Entonces San Agustín, comentando este texto, dice lo siguiente: del costado de Cristo dormido en la cruz, es decir, cuando ya Cristo había expirado, Cristo dormido, Cristo muerto, porque la muerte para nosotros los cristianos es como un sueño, como un sueño. Me encantaba plantearlo así, y que Jesús lo dijo: Lázaro no está muerto, está dormido, vamos a despertarlo. Entonces Jesús, cuando expira, se duerme en la cruz. Y el soldado le traspasa el costado y sale sangre y agua. Entonces San Agustín dice: del costado de Cristo dormido en la cruz nació la iglesia. ¿Cómo se explica eso? Muy bello. La iglesia nace como nace Eva en el paraíso. Entonces Adán, recuerden eso, Adán cae en un profundo sueño. Adán está dormido. Y Dios del costado de Adán saca una costilla y de esa costilla formó a la mujer, Eva, y se la dio como compañera. De una manera muy similar, aquí, del costado de Cristo dormido en la cruz, nació la iglesia, como la nueva mujer, la nueva esposa de Dios. Entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está simbolizada en la sangre y en el agua que salió de la herida del costado abierto de Cristo. ¿Por qué sangre y agua simbolizan la iglesia? Porque el agua es el bautismo, el agua bendita que brota del costado de Cristo simboliza el bautismo en el cual nosotros somos sumergidos en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento para una vida eterna.
Y la sangre simboliza la Eucaristía. La sangre de Cristo es la Eucaristía. Y esa sangre es el alimento, la Eucaristía es el alimento para todos los hijos de la iglesia, para todos los bautizados en Cristo Jesús. Entonces miren que estos dos textos fueron elegidos por la iglesia con una mirada mística para decir que María es madre de la iglesia, es madre de Cristo, es madre de Dios, es madre nuestra. Somos una comunidad con una filiación divina, con una filiación paternal divina, con una filiación maternal mariana. La Virgen María es nuestra madre. Muy bien. Dejamos ahí esta fiesta de María, Madre de la Iglesia, y estos textos eh, bíblicos tan hermosos, tan llenos de significado, y pasamos a retomar eh, estos 8 puntos que quiero que ustedes tomen nota uno por uno para que les quede muy, muy claro, muy esclarecida la experiencia mística, la mística como experiencia de Dios. Habíamos llegado hasta el punto cuarto, que dice así: aunque sea gratuita, la mística como experiencia de seguimiento de Dios supone un largo caminar por el desierto, en la noche oscura de una fe desnuda y de un amor pródigo y generoso. Esto tiene muchos elementos. Aunque sea gratuita, o sea que es una gracia de Dios, la mística como experiencia de Dios supone en el hombre, por parte del hombre, un largo caminar en seguimiento de una fe desnuda. O sea, vamos caminando en fe, siguiendo a Cristo. Atención a esto. La fe en Dios, la fe en Cristo, la tenemos que ir depurando, purificando, acrisolando. A mí me preocupa mucho lo que sucede actualmente en la evangelización, que estamos llenando en las parroquias a los feligreses de apegos a elementos de fe, apegos yo los llamo como muletas para caminar. Y Dios no quiere que nosotros caminemos con muletas, sino por nuestro propio pie. Entonces, me preocupa mucho que le estemos dando excesiva importancia en las parroquias al agua bendita, a la sal exorcizada, al aceite exorcizado, a los rosarios, a los decenarios. Bueno, eso se volvió un comercio. Me da mucha pena tener que hacer esta autocrítica, pero es que yo soy carmelita descalzo, seguidor de San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz nos encamina hacia una fe desnuda, una fe sin apegos, sin adherencias, una fe sin muletas. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, y que muchos sacerdotes han hecho de eso un negocio para sostener sus parroquias. Puede ser muy bonito el fin, pero a mí no me parece. Y creo que no es del agrado de Dios que nosotros le demos al agua bendita, al aceite exorcizado, a la sal exorcizada, más valor del que tienen. A veces convertimos esas criaturas
Esas criaturas que son del reino mineral, la sal, el agua, el aceite, bueno, ese es del reino vegetal, pero todas esas criaturas les demos más importancia de lo que tienen. Esas criaturas tienen eh, un valor de medios, de instrumentos, pero no las podemos absolutizar. Hay gente que ya no vive si no tiene agua bendita, si no tiene sal exorcizada, se sienten inseguros y que se los va a llevar el diablo si no tienen sal exorcizada o las velas exorcizadas, que para la gran oscuridad. Qué pena me da a mí que estemos retrocediendo en vez de avanzar, en vez de caminar hacia una fe pura, hacia una fe desnuda, hacia una fe puesta en Dios y nadie más, estemos retrocediendo. A mí eso de verdad me inquieta, me preocupa y yo veo cada vez más grupos de oración en torno a la sal, al aceite, al agua bendita, a, a todos estos amuletos, digo yo, porque cuando le damos al agua bendita más valor del que debe tener a nivel espiritual, lo convertimos en un amuleto, o la sal, otro amuleto. Entonces, no. Tenemos que caminar hacia una fe cada vez más desnuda, esa es la palabra, desnuda. ¿Por qué? Porque es que Dios también a nosotros nos quiere desapegados, nos quiere desnudos. Así nos creó. Dios nos creó desnudos. Somos nosotros los que nos vamos revistiendo de las hojas de parra que se puso Adán allá, que cuando se sintió desnudo y se escondió para poder salir, cogieron unas hojas de parra y se las pusieron. Esas son las tapaderas con las que nosotros nos aseguramos falsamente. Porque es que Dios nos creó desnudos y Dios nos quiere inocentes y limpios y no nos quiere dependientes de nada ni de nadie. Y yo lo digo, veo demasiada gente con una fe tan contaminada, tan dependiente, tan apegada a cosas que, mejor dicho, no vamos para ninguna parte. Entonces, la mística como experiencia de Dios supone un largo caminar por el desierto, en la noche oscura de una fe desnuda, la noche oscura de una fe desnuda y de un amor pródigo y generoso. Dios nos ama como nos ama, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a amarlo a Él con un amor pródigo y generoso. Lo ha dicho muy bien Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. No cualquier amor, sino un amor pródigo y generoso. Quinto punto, la experiencia mística produce un conocimiento singular que, superando y excluyendo la vía de los conceptos, se expresa con un silencio contemplativo, fruto de un éxtasis de amor. También estas son frases muy densas. Hay que repetirlas y hay que escribirlas para poder adentrarse en ellas, para poder asimilarlas y para poder sacar todas las implicaciones. La experiencia mística produce un conocimiento singular, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento mental, no es saber mucho de Dios, tener mucha teología, no, o saber mucha Biblia, tampoco. Es un conocimiento singular que, superando y excluyendo la vía de los conceptos, o sea, la vía mental, se expresa con un silencio. Miren, cuando una persona tiene experiencia de Dios, no es hablantinosa,
Cuando una persona tiene experiencia de Dios, se va sumiendo en un silencio contemplativo. Entonces, lo que gastamos en hablar, nos lo ahorramos y nos lo ganamos en profundidad de la mirada, en ese saber callar. San Juan de la Cruz dice que la santidad tiene que ver mucho con callar y obrar. Callar y obrar, no hablar. Y la escritura dice que en el mucho hablar nunca faltará pecado. Entonces, cuando somos tan hablantinosos, en primer lugar, erramos mucho. En segundo lugar, no abrimos el espacio para escuchar a Dios, ni para escuchar a los demás, porque somos mucho bla, bla, bla. Entonces, ese conocimiento se expresa con un silencio contemplativo y ese silencio contemplativo es fruto de un éxtasis de amor, un éxtasis de amor. Eso es lo que buscamos y para lo cual nos disponemos en la experiencia mística. Que Dios nos permita tener un éxtasis de Él, en Él, un éxtasis. ¿Qué quiere decir éxtasis? Es salir fuera de mí, salir fuera de mí, pero no como una locura, sino como una conciencia. A veces dicen que en sueños la gente sale de su cuerpo, sale de sí mismo y va a recorrer otros mundos. Aquí un éxtasis de amor es salir de mí, pero para descentrarme de mí, como para superar el ego. El éxtasis de amor es la total superación de mis egolatrías, de mis egocentrismos, para centrarme completamente en Dios, que es el totalmente otro. Vivo ya fuera de mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ese vivir fuera de mí es el éxtasis. Éxtasis, extasiado, estoy extasiado en alguien. El enamorado se extasía en alguien que no es el mismo. Cuando yo me extasío en mí mismo, soy un narcisista. Cuando yo me extasío en otro que no soy yo, entonces estoy enamorado, o sea, en amor dado, en amor entregado. Entonces, finalmente lo que perseguimos en la experiencia mística es que Dios nos conceda un éxtasis de amor. Yo digo que Jesús de Nazaret murió en un éxtasis de amor. Se durmió en la cruz, se durmió en los brazos amorosos de su Padre, salió de sí, se abandonó a sí mismo en Dios. Y, es, y así es la muerte. La muerte es salir de nosotros mismos, no es otra cosa. Salir de nosotros mismos para quedar en las manos de Dios, para descansar en Dios, para ser acunados en Dios, como una madre acuna en sus brazos a la criatura que ama. Así nos acuna Dios el día en que morimos. Y yo pienso mucho en eso, que cuando Jesús expiró en la cruz, obedientemente, amando al Padre, el Padre vino con sus brazos abiertos y lo recogió en su seno. Lo abrazó con un amor y una ternura infinita y lo llevó con él. Y cuando nosotros morimos, también Dios viene a recogernos, a recibirnos y a llevarnos con Él. Lo dijo Jesús. Cuando
haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que estéis donde yo estoy y compartáis mi gloria. Así es. Por eso yo siempre le digo a la gente, no tengamos miedo a la muerte. Más bien, ese miedo a la muerte cambiémoslo por unas ganas de vivir sirviendo, de vivir amando, de vivir perdonando, de vivir entregándonos a Dios y a los demás, vivir saliendo de nosotros mismos, desembarazándonos de nosotros mismos que somos tan egoístas. Entonces, cuando yo me entrego a los demás, me estoy desembarazando de mí mismo, porque cuando soy ególatra, estoy embarazado de mí. Y ese dar a luz es o sea, nacer para otra, una vida nueva. Y mejor, eso es lo difícil. Eso es vencernos a nosotros mismos. Sexto punto, lo voy a leer simplemente porque ya el tiempo se agotó. Sexto punto, el encuentro amoroso con Dios se opera en el fondo del alma. Nos podemos preguntar, ¿dónde acontece toda experiencia mística? El encuentro amoroso con Dios se opera en el fondo del alma. Ustedes sabían que su alma tiene un profundo centro, un fondo muy... Por eso dicen que el alma humana es el sexto continente. El sexto continente. Es todo un universo que nosotros ni sospechamos. Voy a terminar de leer. El encuentro amoroso con Dios se opera en el fondo del alma, en su más profundo centro, que es el corazón bíblico. En esa zona diáfana y misteriosa donde radican la voluntad y la inteligencia, en la raíz, donde está la raíz de la voluntad humana y de la inteligencia humana, donde nuestro yo más profundo y más íntimo se encuentra a sí mismo. ¿Se acuerdan del propio conocimiento? Conocernos a nosotros mismos implica una introspección, un entrar dentro de nosotros mismos, donde el yo más profundo y más íntimo se encuentra a sí mismo, donde habita Dios en esa morada más rica y última de la que habla Santa Teresa de Jesús, la séptima estancia o la séptima morada, a donde quiere llevarnos en algún momento de nuestra existencia teologal, Cristo resucitado, que vendrá por nosotros para llevarnos con Él. Que así sea. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios que nos ama tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre ustedes y se quede con ustedes. Que así sea. Buena noche. Buenas noches. Padre, buenas noches, muchas Ah, Buenas gracias. noches, Padre. Muchas gracias. Qué belleza. gracias, Padre, Dios lo bendiga.